Por eso decimos que en esta resolución de la pregunta de cómo vivir juntos, las ciudades son, tienen las respuestas. Ciertos modos de hacer ciudad tienen la respuesta. Las ciudades pueden ser el problema, manifiestan los problemas de nuestra convivencia entre nosotros y en relación al soporte natural, pero también transformando esos modos de relacionarnos, de entrar en contacto con los otros y la estructuración de la sociedad en el espacio puede ser una resolución a esos problemas que mencionábamos al principio. Esto va a ser el tema, reproyectar el habitar doméstico en la ciudad contemporánea. Le vamos a entrar a la ciudad a partir de las distintas escalas de la arquitectura, pero siempre esos edificios, esos dispositivos de arquitectura van a estar vinculados al tejido, a la manzana, al barrio, finalmente a la ciudad. La ciudad para nosotros en nivel 3 va a ser como un objeto didáctico, una enorme especie, un espacio de prueba y error, de transformaciones, de aprendizajes, de una introducción a un pensamiento complejo. La ciudad es una de las complejidades máximas hechas por nuestra civilización. Esta idea de una enorme tecnoestructura que nos permite habitar y hacer usufructo de los territorios donde nos localizamos. Entonces, parte del curso tiene que ver con esto, entender desde el proyecto la historia de la ciudad, entender la ciudad y adoptar las herramientas, ensayar las herramientas que permitan la transformación de la ciudad. Esta es una heliografía. La heliografía era como un viejo recurso para reproducir planos, ahora suena como un dato histórico, de un dibujo excepcional de un artista argentino muy importante, de los más importantes artistas contemporáneos, León Ferrari, que representa esta lógica entre las plantas de los edificios de la ciudad y la ciudad, pero casi ya no hay divisiones, o sea, se mezcla este mundo privado de las casas y el resto de la ciudad, todos los edificios, hay teatros, hay auditorios, pero todos son como unos dispositivos laberínticos absolutamente vinculados. Es como una síntesis muy interesante de la complejidad y los sistemas de esclusa que implica una ciudad para sus habitantes. Y esto nos remite a una forma de explicar la ciudad que es como muy didáctica, que siempre la expresa Angelo Bucci y se lo he escuchado a varios de la escuela paulista, de explicar a la ciudad como una casa y a la casa como una ciudad, haciendo énfasis en la cuestión dimensional o en la escala del objeto, pero esencialmente la complejidad trata de resolver eso, ¿no? O sea, de entender que una casa puede ser una ciudad y una ciudad puede entendérsela como una casa compleja, una casa de muchísimos habitantes, de todos, con la complejidad que eso significa, pero nunca perder esta idea de lo doméstico, lo que nos incluye, lo que de alguna forma nos representa como, como hecho material de una idiosincrasia social. Y es así que estos arquitectos paulistanos explican la relación de su casa, la Facultad de Arquitectura de San Pablo, que es un edificio bellísimo que siempre decimos, un poco en broma, pero también un poco en serio, que es uno de esos edificios que hay que ir y hacer un acto de litúrgico pagano sobre una misa de arquitectura. O sea, todo el edificio es una catedral de arquitectura y el edificio Vilanova Artigas también lo explicaba a esa facultad de arquitectura como una enorme ciudad que tenía sus plazas. Ahí hay una manifestación en el año 68 con la muchedumbre de estudiantes y docentes en un reclamo contra el golpe militar que había sucedido en Brasil,
y se ven las plazas, las calles en esas rampas. Los talleres podrían haber sido las zonas de manzanas o de viviendas con esas terrazas. O sea, toda esa complejidad del edificio eh, nos hace referencia a los espacios que articulan una ciudad y al paisaje urbano que construye, ¿no? Ese es como el valor del edificio. Y después con otra gran arquitecta eh, paulistana italiana como Lina Bobardi, que transforma un edificio como el Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo en una enorme plaza. O sea, el espacio público se da lugar, el edificio se levanta, deja su cero en pausa para que suceda el acontecimiento colectivo, ¿no? El edificio sucede por debajo y por arriba de el espacio público, el espacio colectivo, que decíamos, que nombrábamos de Lewis Mumford, que es donde sucedía la ciudad, en ese espacio abierto. Y de vuelta, proyectar una casa como una ciudad y una ciudad como una casa. Nosotros haremos un grupo de casa como son los edificios. Hubo otra definición de un Pritzker más o menos reciente, de Wang Shu, Pritzker chino del 2012 con su mujer Lu Wenyu, que dicho sea de paso y como anécdota, ella decidió renunciar al Pritzker para mantener como su vida privada en anonimato, todo un acto, ¿no? Del estudio Amateur Architecture Studio. Pero esta expresión del Pritzker, de Wang Shu, de que para mí cualquier tipo de arquitectura, sea cual fuere su función, es una casa. Solo proyecto casas, no arquitectura. Las casas son sencillas, siempre mantienen una relación interesante con la verdadera existencia, con la vida, ¿no? Entonces son como de distintos lugares, de distintos actores que están pensando la arquitectura, estas definiciones escalares y de complejidad entre lo que es la casa y la ciudad. El curso trata de esto. Esta es nuestra vocación de trabajar la ciudad en relación a un objetivo, que es construir con el proyecto alternativas a la dispersión urbana. Esto se lo estamos haciendo decir a Lina Bobardi, una Lina Bobardi muy joven en la foto, pero justamente para eludir esta idea de fragmentación territorial de los guetos, guetos de ricos, guetos de pobres, desarticulados en el territorio, nos interesa todo lo contrario, buscar modelos de ciudad compacta con cierta escala, con cierta densidad, donde esto se integre, donde tenga calidad de vida y donde tenga servicios colectivos e individuales. Este dibujo muy interesante de Leon Krier, que es un magnífico arquitecto y teórico alemán, expresaba algo en esta relación del centro de la ciudad y el crecimiento de los suburbios, ¿no? Esta idea de suburbio como estos guetos que decíamos o estos sectores que se construían vinculados únicamente con el vehículo. Son ciudades que se extienden en el territorio, que consumen de manera alarmante recursos naturales y que tienen razón de ser o se sostienen únicamente a base de petróleo, de consumo, altísimo consumo energético y tráfico enorme de vehículos. Esta situación la estamos viviendo en Córdoba. Córdoba tiene un ejido municipal muy grande, tiene 24 kilómetros por 24 kilómetros y un enorme costo en movilidad urbana, que también hace que es extremadamente injusta, ¿no? O sea, se puede mover o puede acceder a esa idea de suburbio, de vida en las sierras de Córdoba, gente que tiene vehículo, que tiene dinero para pagar los peajes, y queda al margen y con un sistema de transporte extremadamente malo el resto de la población. Este es uno de los graves temas que lo tienen hoy la mayoría de las ciudades en Occidente, y las ciudades norteamericanas son como la madre de estos conceptos de la ciudad de los suburbios, las ciudades dispersas o las ciudades difusas, Los Ángeles por ejemplo. Esto va a haber unas clases especiales para entender mejor esta categoría de ciudad difusa y ciudad compacta. Vamos de vuelta a rever cómo disolver esta idea de
tener el propio paraíso dentro de la fortaleza. Más ciudad, más comunidad, más urbanidad implica disolver esas fronteras, esas murallas entre lo individual y lo colectivo, teniendo membranas mucho más complejas que vayan haciendo un degradé, un gradiente de espacios entre lo público y lo privado, ¿no? Entre lo íntimo y lo colectivo. De alguna forma decíamos o elaborábamos otra pregunta, que es cómo hacer de Córdoba una ciudad compacta de alta urbanidad. Esta pregunta la ensayamos en tercero, la ensayamos en quinto, la ensayamos en arquitectura 6 y seguramente en la profesión permanentemente. Esta es como una de las preocupaciones. Ciudad compacta y vivienda colectiva es un binomio, una pareja que nos interesa. Decíamos como en broma, tiene que haber una historia de amor entre la ciudad compacta y buena calidad de tejidos hecho con vivienda colectiva, con edificios de PH en nuestras manzanas, en nuestros barrios, que aumentan la densidad, pero que hagan una densidad con alta calidad de vida. Para lo cual tendremos que aprender a superponer en vez de segregar, a integrar en vez de separar. Superponer es justamente eso, generar capa sobre capa y los vínculos de esas capas entre programas, funciones, relación con la ciudad, los sistemas ya arquitectónicos, los dispositivos arquitectónicos que permiten esta idea de superposición, el manejo de elementos técnicos concretos como el ascensor, todas las infraestructuras que tiene un edificio, la relación de lo público del cero con lo privado de los edificios más altos, la hibridación de programas, como tener un edificio de vivienda colectivo, tener gimnasios, tener bibliotecas, tener áreas culturales, áreas de gastronomía, tener espacios naturales que son para el consorcio, algunos que son privados, otros de uso común, etc. O sea, de toda una imaginería y un imaginario que tiene que ver con las posibilidades que nos da la arquitectura que piense lo denso, lo colectivo y que tenga estrategias para la ciudad superpuesta, que le llamamos. Y la ciudad superpuesta nos va a implicar tener un pasaje de un dominio de la planta como el elemento proyectual que expresaba la modernidad, como en este edificio de Mies van der Rohe de los apartamentos de Lakeshore Drive de Chicago de 1949. De la planta vamos a pasar a la sección, y la sección como una sección variable que nos permite esta idea, este concepto de superposición. Para eso lo apuntalaremos con una serie de lecturas y de textos que les vamos a recomendar. Uno de los grandes libros que se han escrito sobre arquitectura contemporánea es el análisis que hace Rem Koolhaas, un joven Rem Koolhaas de New York, que se llama Delirious New York, que absolutamente lo recomendamos porque tiene hasta calidades literarias. Recordemos que Rem Koolhaas fue guionista de cine, periodista antes que arquitecto, y es uno de los grandes arquitectos y teóricos de la arquitectura contemporánea. Y Nueva York como una reinvención de la manzana, de la superposición y de la congestión. Toda la arquitectura de Koolhaas se maneja a partir de la conceptualización de la congestión.